Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto. ¿Qué tal? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Hoy vamos a estar hablando de tres temas importantes, como siempre lo hacemos en nuestro programa. Uno de ellos tiene que ver con amparos de salud, con situaciones que se han mediatizado, que han tenido una rápida resolución judicial. Otro de los temas que nos ocupan tienen que ver con la situación conflictiva, legal, entre el no permitir el ingreso a la provincia de San Luis, los fallos judiciales que han acarreado esta situación. Y también vamos a estar comunicándonos con un conferencista internacional de México hablando del lenguaje no verbal, todo lo que comunica en la justicia. De esos temas vamos a estar hablando hoy en Sujetos de Derecho. Quédense con nosotros. ¡Quiero justicia por mi hijo! ¡Justicia! Salí a buscar un trabajo porque estamos en la calle. Este sería un claro caso de acoso cibernético. Autor penalmente responsable de los delitos de homicidio. Se va a votar en general. San Luis ratifica las restricciones de circulación tras un fallo judicial en esa provincia. El gobierno de Alberto Rodríguez Sá sostuvo que no hay prohibición para ingresar o egresar de la provincia, sino que está reglamentado. Un juez federal de San Luis confirmó las medidas sanitarias de dicha jurisdicción. En Río Cuarto, la justicia ordenó también levantar los bloqueos. Bueno, la cuestión se fue planteando desde un primer momento, desde el inicio de la cuarentena, en el que se empezaron a dictar una serie de decretos en base a decretos nacionales a fin de resguardar a la población de cada distrito, en el que se le daba cierta autonomía a los gobiernos provinciales para que de alguna manera cuidaran a su población e incluso tomaran medidas de distanciamiento, de cuidado, cuarentena y demás. En virtud de eso, la provincia de San Luis fue agravando las medidas, fue de manera paulatina, primero bloqueando las entradas, primero con limitaciones muy profundas, muy duras, hasta ir bloqueando todos los límites provinciales. Luego se empezaron a bloquear los caminos vecinales, y hasta últimamente a terraplenar literalmente el límite con la provincia de Córdoba en toda nuestra zona, desconociendo una realidad y una interrelación humana muy fuerte en toda nuestra región. Yo, como presidente del consorcio caminero 158 de Achiras, nos vemos directamente afectados porque nos cortan los caminos vecinales cuyos encargados de mantenimiento somos nosotros como entidad, como consorcio caminero. Entonces, en base a eso, el centro de transportistas de Achiras y La Punilla también sufre las mismas consecuencias en plena cosecha de maíz. La cosecha de soja se estaba terminando. Es decir, se plantean dificultades muy duras, muy complicadas para desarrollar una actividad que por otro lado está declarada esencial por el gobierno nacional. Entonces, bueno, había que iniciar algún tipo de manifestación, algún tipo de reclamo, así lo hicimos, lo hizo la Municipalidad de Achiras, lo hizo la Municipalidad de Chaján, que también se veía perjudicada, lo hicimos nosotros como entidades autónomas, tanto el centro de transportistas, luego los productores agropecuarios, desde luego, también se vieron privados o imposibilitados del normal ejercicio de la actividad agropecuaria, que, como insisto, como lo decía, está declarada por el propio Estado Nacional como una actividad esencial, ¿no? Porque es como productora de alimentos, ¿no? La vulneración de derechos, de la conformación de fronteras internas a través de pilotes y barreras de parte de San Luis es de una inconstitucionalidad flagrante. La Corte Suprema tiene dicho desde antaño que las provincias no
pueden constituir ni aduanas ni fronteras internas, tienen límites, no fronteras, que es lo que él ha establecido de una manera creyendo que San Luis es soberana y es autónoma, no puede impedir, coartar totalmente la circulación como lo ha hecho y poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas al haber elevado esos montículos que ya han causado la muerte de 2 ciudadanos, creo, de 2 comprovincianos suyos. Se ha llegado a un extremo de vulnerar derechos constitucionales consagrados en cualquier Estado de Derecho en los tiempos que vivimos, de manera muy flagrante y muy burda, ¿no? Acá hay que rescatar la valentía de estas 4 instituciones que han ido al frente pidiendo al juez nacional, al juez federal de Río Cuarto que tomara una medida con una acción de amparo, que tomara la medida cautelar, dictó la medida cautelar muy bien, la verdad que muy rápido y mejor de lo que nosotros pensábamos incluso, con un fallo ejemplar, a los fines de ordenar al Estado Provincial de San Luis el levantamiento de esos obstáculos para poder transitar y desarrollar la actividad de manera normal. Bueno, ante ese escenario que fue un cierto alivio para nuestra parte, nos enteramos que la Justicia Federal de San Luis, a instancias del propio Estado provincial, dicta una acción declarativa de certeza declarando esas medidas, esos decretos, protocolos que están aplicando en los límites provinciales como constitucionales y ajustados a derecho. Es decir, hay una interpretación sobre una normativa sobre la misma realidad, una interpretación totalmente opuesta, totalmente encontrada, y eso como ciudadano es muy difícil de entender porque es de una gravedad institucional muy fuerte, ¿no? Más en este contexto de pandemia que todos estamos sufriendo. A mí me sorprendió la velocidad con que del otro lado también un juez federal que parece obedecer a las órdenes del gobernador de provincia cuando debiera controlarlo, salió con algo contrario que, lejos de ayudar, empantana todo, y que va a ser la Cámara Federal la que va a tener, de Mendoza, la que va a tener que rápidamente, pero solucionar el tema. Ya pasó algo similar entre una cuestión vinculada con la circulación de médicos entre las provincias de Corrientes y Chaco, que se produjo exactamente lo mismo y finalmente, afortunadamente, la Cámara de Apelaciones puso las cosas en su lugar y falló a favor de la circulación de los médicos correntinos en Chaco. Estamos estudiando aún esas posibilidades en el Estado. Recién se está practicando la notificación de la medida cautelar. Ayer, en el día de ayer, intentamos ingresar a la provincia de San Luis para acudir a la Casa de Gobierno a notificar esta medida cautelar como parte, y no pudimos hacerlo. Tuvimos que recoger un acta con escribano público de esta imposibilidad de notificar la orden judicial del juez federal de Río Cuarto, y bueno, está los canales institucionales a los fines de notificar esa medida. Las posibilidades que se plantean son diferentes de acuerdo a qué parte apele, a dónde apele, y bueno, también ante, como decías recién, ante resoluciones tan encontradas sobre un mismo asunto relativamente sencillo, está la posibilidad del per saltum ante la Corte Suprema. Si yo me pongo en el lugar como ciudadano afectado también, y es extremadamente difícil de entender, es muy difícil, sobre todo en este contexto en que las autoridades y el Estado tienen que dar la tranquilidad y la facilidad de resolver los problemas de la gente, ha evidenciado una gravedad, un problema institucional muy fuerte que muy difícil de resolver, ¿no? Muy difícil de resolver por parte del ciudadano común. Tengamos en cuenta que aquí hay que rescatar la valentía de estas 4 instituciones de pedir el restablecimiento del Estado de Derecho ante la pasividad absoluta de las
legislaturas provinciales, del Congreso de la Nación, del propio Estado Nacional, que tiene una ruta nacional bioceánica cortada y no se ha pronunciado absolutamente para nada. Es decir, el ciudadano de a pie ha sido el que ha reaccionado y el que ha pedido justicia. Y bueno, en este momento nos encontramos ante una gravedad institucional muy fuerte. Nosotros planteamos en el escrito del amparo, planteamos una medida cautelar urgente e inmediata por la vulneración diaria, permanente de derechos constitucionales que se están violando de manera flagrante todos los días. Es decir, claro que debería ser urgente, la respuesta es sí, urgente. Lo que pasa es que nosotros no manejamos los plazos los manejan las instituciones, nosotros pedimos. Bueno, por eso es rescatable la sentencia, la resolución del Juzgado Federal de Río Cuarto, que ha sido rápida, ha sido clara y ejemplar, ¿no?, en adoptar la medida cautelar. Nos vamos a la pausa comercial, la primera. A la vuelta vamos a estar hablando con Arturo Blacalier, conferencista internacional desde México. Ya venimos. Un delivery ilegal. 5 jóvenes que vendían estupefacientes bajo la modalidad de delivery fueron condenados por un tribunal oral federal de Santa Fe. 3 de ellos cumplirán penas de prisión efectiva como coautores. Para frenar el coronavirus, quédate en casa. Acordate que podés pagar tus contribuciones online en atrip.riocuarto.gov.ar. También podés usar linkpagos.com.ar y pagomiscuentas.com. Adherite al cedulón digital y si estás al día, tenés un 5% de descuento. Realiza tus consultas y pagos sin salir de tu casa en atripriocuarto.gov.ar o comunicate gratis al 0800-444-5454, opción 3. Nos cuidamos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. Macarena, soy Luisa. Hola Luisa, ¿cómo estás? Muy amable. El Gabinete Social de la provincia creó el programa Mayores en Red para que jóvenes voluntarios puedan brindar contención y asistencia psicológica a personas mayores de 60 años durante la emergencia sanitaria. No estás solo. Si necesitas ayuda con tus compras o simplemente charlar con alguien, llámanos al 0800-555-8555. Gobierno de la provincia de Córdoba. En el marco de las entrevistas que realizamos en nuestras redes sociales, en esta oportunidad hablamos con Arturo Blacalier desde México. Él es capacitador, escritor, psicólogo y conferencista internacional sobre la importancia e influencia del uso del lenguaje claro en el ámbito judicial. En definitiva, todo comunica. Arturo, uno de tus cursos, aparte sos especialista en el tema, estuviste hablando de psicología criminal. ¿De qué hablamos cuando hablamos de psicología criminal? La psicología criminal tiene como objeto el estudio de por qué el sujeto delinque, qué es lo que lo lleva a cometer el delito, cuáles son las causas naturales, cuáles son las causas circunstanciales. Y también algo más que también debe de estudiar la psicología criminal en conjunto con la criminología es las razones de cómo, más bien los motivos de por qué lo está haciendo y cómo podemos evitar que pase. Obviamente también el psicólogo criminal estudia la rehabilitación del sujeto cuando ya está detenido, obviamente cumpliendo una sentencia. A mí me encanta una frase que no recuerdo si es de César Lombroso, que es el padre de la criminología, un italiano, que dice: siempre será mejor prevenir que corregir. Siempre las medidas de prevención son más importantes que las penas mismas. Entonces, todo esto lo estudia la psicología criminal. Es bien, bien interesante. Bien. ¿Cuál es la psicología del delincuente? ¿Cómo piensa un delincuente? Hay diferentes formas de ver las cosas, yo creo, porque hay diferentes tipos de delincuentes. Tenemos el delincuente ocasional o circunstancial. Tal vez a ti te agarraron robándote unas manzanas porque no tenías dinero para comprarlas. No es un delincuente como tal, simplemente las circunstancias lo llevaron a delinquir.
y tenemos a un psicópata, ahí sí. Por ejemplo, el caso de Ted Bundy, no sé si conoces el caso de Ted Bundy en Estados Unidos, que es un psicópata o fue un psicópata donde ya tenemos que estudiar muy a fondo su psicología. Entonces, es muy difícil realmente catalogarlos. Yo siempre he sido de la idea de hay que hacer el análisis del individuo, no de un grupo en general. Entonces, cada persona tiene motivos distintos para delinquir. ¿Siempre se puede corregir? Pregunta. ¿Ejemplo, un violador? Corregir a un violador, yo pienso que todo mundo podemos corregirnos. Sin embargo, cuando una persona tiene ya un trastorno o una desviación, en este caso que sería la atracción por tener una relación sexual obligada, como lo es la violación en este caso, yo creo que está tratando de satisfacer ciertas cosas que tiene adentro, ciertos vacíos, cierta inseguridad, porque el violador lo hace porque no es capaz de seducir a una mujer como lo haría cualquier otra persona. Entonces, cuando tienes ese tipo de vacíos, eso es lo que el psicólogo tiene que atacar, esos vacíos. Los podrá más o menos trabajar, pero yo pienso que rehabilitar a un violador se me hace algo muy, muy difícil. Es como también a un pederasta. Puedes meter mucha psicología en el caso de un pederasta, pero realmente confiar que ya está totalmente libre para poder andar en el mundo, yo la pensaría más de 2 veces. Claro, claro. Arturo, ¿cómo hacemos para... Vos tenés tips realmente interesantes para la detección de mentiras? Porque me parece que es parte de la construcción de lo que nos puede pasar y cómo prevenir distintos tipos de situaciones. Y también es cierto que hay distintos grados de mentira, digo, pero ¿hay algunos tips específicos de la personalidad de con quien estamos para darnos cuenta? Hay muchísimos. Bueno, no estoy seguro si tú y yo nos contactamos por TikTok o por Instagram, pero hay muchos videos por Insta. Tengo muchos videos, sobre todo en TikTok allá, sobre detección de mentiras. Muchísimos. Y mucha gente me sigue desde Argentina, precisamente. El tema que yo siempre menciono con detección de mentiras, con lenguaje corporal, es nunca podemos asegurar las cosas, solamente son indicios. Tú sabes que incluso el polígrafo, que es el detector de mentiras, no puede ser tomado al 100% como una prueba de veracidad. Simplemente son indicios de que la persona pueda estar mintiendo. Entonces, todo lo que tiene que ver con lenguaje corporal en detección de mentiras son indicios. Nos dice la PNL, la programación neurolingüística. Si la persona que está hablando voltea hacia la izquierda y arriba, está recordando. Pero si voltea hacia la derecha, está construyendo, probablemente mienta. Así lo tenemos que tomar. Probablemente mienta. No necesariamente significa que si voltea a la derecha te vaya a mentir. Hay otros tips, por ejemplo, cuando se rascan la nariz al hablar, se dice que está nervioso y que probablemente te esté mintiendo. Si al momento de hablar se tapa mucho la boca, dicen es que psicológicamente él no quiere mentir, entonces trata de bloquear esa mentira, por eso se tapa la boca. Hay tantas y tantas cosas que podemos decir, pero todos son simple y sencillamente indicios. Obviamente el lenguaje corporal, cuando tú no quieres estar en una charla, lo que haces es esto, mira, esto. En el curso que tengo yo de psicología criminal, hago un análisis de Michael Jackson, cuando lo entrevistaron en referencia a un caso de un niño de los que él supuestamente había abusado sexualmente. Entonces, él está sentado como me ves ahorita. Cuando le dicen, tenemos el testimonio del muchacho él se hace para atrás, inmediatamente se encoge. Es como buscar un refugio en él mismo, ¿no? Entonces, todas estas son cuestiones de sintomatología del mentiroso, pero sin embargo, no podemos jamás asegurar que esté mintiendo. Claro. Hay técnicas de interrogatorio, son muchas. ¿Cuáles son las más usuales, las más habituales? Hay varias técnicas, pero dependiendo del caso es la que vas a aplicar. Por ejemplo, yo menciono en mi curso, hay una que se llama fuego rápido, que se usa mucho en los juicios orales y la usa mucho la policía cuando está interrogando, que es hacer una serie de preguntas muy rápidas, prácticamente no le dan tiempo de contestar. Cuando empieza a responder ya le estás haciendo otra pregunta y así se va. Esa es la técnica fuego rápido. ¿Qué es lo que busca esta técnica? Busca que la persona caiga en nervios, en ansiedad y se pueda, acá en México decimos se atropella solo, empieza a perder el control de sus mentiras y es cuando lo puedes capturar. Hay otra técnica que es la del silencio, bien sencilla, es cuando tú llegas con un folder amarillo como en las películas, lo pones en el escritorio, lo abres despacito y tienes muchos papeles, aunque estén en blanco, pero tienes que tener mucho papel, los empiezas a ver y sonríes viéndolo y luego volteas a ver a la persona, sonríes y sigues viendo.
Eso se llama método de silencio y depresión psicológica. ¿Qué es lo que se logra? Que la persona empiece a ponerse ansioso pensando que tú ya tienes todo un estudio de él. Entonces, al momento de empezar a responder, él va a estar tan nervioso que puede soltar la información que tú necesitas. Entonces, yo siento que es dependiendo de la persona y la situación por la que esté siendo interrogado, ¿no? Nos vamos a la pausa comercial. Si te quedaste con ganas de seguir escuchando más de esta entrevista, podés entrar a nuestro canal de YouTube, suscribirte tocando la campanita y poder ver todas las informaciones, los videos que tenemos subidos en nuestro programa. Pausa comercial, ya venimos. Sin voz y con demoras, un tribunal ordenó a la provincia de Córdoba a indemnizar a una docente por incapacidad laboral derivada de lesiones en cuerdas vocales y aplicó una sanción procesal al Estado provincial por demorar el pago al que la demandante era acreedora indiscutiblemente. Acordate, cada vez que salgas de tu casa, tenés que utilizar un tapaboca para cubrirte la nariz, la boca y el mentón de manera envolvente. Ten en cuenta que el uso de este dispositivo de protección es obligatorio en la ciudad de Río Cuarto. Antes de colocarlo, lávate las manos con agua y jabón. Debe quedar pegado a la cara para que no filtre nada y evita tocarlo mientras lo tengas puesto. Cámbialo cuando esté húmedo. Retíralo desde las tiras elásticas sin tocar el frente. Y lávalo todos los días con agua caliente y jabón o agua con lavandina diluida. Nos cuidamos entre todos. Gobierno de Río Cuarto. Estamos cerca. La provincia suma más de 300 millones de pesos para la inclusión laboral. Juan Schiaretti, junto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo, y funcionarios nacionales y provinciales, firmaron una serie de convenios con el Gobierno Nacional para fomentar el empleo y el impulso de proyectos productivos, fundamentalmente en el ámbito de la economía popular. Los convenios incluyen microcréditos y material de trabajo y la reconversión de planes sociales en oportunidades laborales y apuntan a la finalización de viviendas semillas, la refacción de escuelas y salas cuna y a la creación de un banco de maquinarias, herramientas y materiales, entre otros, trabajando en conjunto por una Córdoba más fuerte. El amparo, además de ser una acción, un derecho constitucional que llama a los tribunales a intervenir proactivamente a una protección efectiva al derecho a la salud, calidad de vida y dignidad de las personas afiliadas a obras sociales o de medicinas prepagas en donde se encuentra en juego el orden público. De este tema hablamos. Los reclamos puntuales varían, siempre van desde temas de faltas prestacionales o de deficiencias prestacionales, porque la mayoría de las personas va a un médico que por lo general es prestador de la obra social o de la administración en el caso que se trate, y solicitan un tipo de o medicación o prótesis o tratamiento que las obras sociales se niegan a cubrir principalmente por los costos. Esos tratamientos, esa medicación, esas prótesis, las obras sociales prefieren no cubrirlas o no las cubren por los costos y porque además establecen que el plan médico obligatorio es a lo que ellos se encuentran obligados. Lo cual es cierto, pero en realidad el plan médico obligatorio tiene que funcionar como un piso prestacional. Es lo mínimo indispensable que se tiene que cubrir acorde a una patología. Digamos, no significa que sea taxativamente lo que está en el plan médico obligatorio lo que deban cubrir, sino que es una especie de mínimo, un mínimo que deben tener establecido. ¿Qué pasa? Cada patología y cada persona es diferente. Entonces, la necesidad puntual es lo que debe primar. Y muchos de los inconvenientes pasan porque estos trámites se burocratizan, se hacen muy largos, van a una auditoría médica que en realidad tiene como primer respuesta por sí, digamos, rechazarlo, porque tienen que defender este régimen de supuesta solidaridad que tienen los
las obras sociales. Y dice, bueno, si yo te doy a vos algo que sale tanta plata, le estoy sacándole prestación a otro. Y en realidad no funciona de esa manera, porque muchas de las prestaciones que se encuentran establecidas son por enfermedades que después tienen un sistema de recupero nacional. Entonces, en el fondo los termine pagando el Estado. Y si así no fuera, tienen que garantizarle la mejor calidad de vida a su afiliado. Yo digo siempre que la ciencia médica va mucho más adelantada de lo que en sí va lo legal, digamos. O sea, las obras sociales no adecuan, las obras sociales del sistema nacional, digamos, no se adecua el plan médico obligatorio, el plan para enfermedades prolongadas a las nuevas tecnologías. Entonces hay mucha medicación, muchas prótesis que quedan por fuera. Y es ahí donde se suscitan los problemas. Sobre todo pasa en materia de discapacidad. En materia de discapacidad es el rango prestacional. Por ejemplo, una maestra integradora en discapacidad se cubre un módulo que alcanzan a ser 8 horas semanales. Si un niño tiene que ir con su maestra integradora todos los días al colegio, no le alcanza a cubrir la cantidad de horas que demanda al pago que le realizan, a los módulos que se realizan. Entonces es ahí donde se suscitan inconvenientes. Y después, en materia de medicación, es el inconveniente más grande, porque las medicaciones que hoy, sobre todo las medicaciones biológicas, tienen costos muy elevados, y además son muy necesarias, son las únicas que le modifican la calidad de vida a una persona. Una persona con una patología de base que tiene un amparo con medida cautelar o con sentencia firme no va a necesitar solo la medicación que se pide en la medida cautelar. Puede necesitar, por ejemplo, otro tipo de medicación que sea complementaria a esa, y es imposible que nosotros pensemos hoy que las obras sociales tarden entre 1 mes y 2 meses en aprobar o denegar, muchas veces denegar. Entonces se le genera una expectativa, y además de la expectativa que se genera, el problema fundamental que se tiene es que a lo mejor la medicación, cuando llegue la autorización, ya llega tarde. Y si llega tarde, se deteriora la salud, y además es un gasto mayor físico para la persona y económico para la obra social, porque una persona que encuentra más deteriorada su salud va a necesitar más asistencia. Una persona, hay casos excepcionales, pero una persona que lleva un tratamiento de fertilidad es porque necesita otra medicación complementaria. Y hay muchas obras sociales que es ahí donde se ponen y niegan esa medicación diciendo que cubren solamente el tratamiento. Y el tratamiento sin medicación, yo no soy médica, pero el tratamiento sin medicación, por los casos médicos, digamos, no va a tener éxito. Está destinado al fracaso. Entonces, bueno, eso es fundamentalmente lo que se viene reclamando, pero tiene que ver con prestaciones, con medicación, con tratar de alcanzar la calidad de vida óptima para una persona que se encuentra enferma. El hecho de que los medios intervengan dan mucha visibilidad a cuál es el problema real, y eso ayuda en algún punto a que las obras sociales tomen nota de qué es lo que está pasando. Porque además muchas de estas cosas, que es lo que siempre digo, nunca llegan a los directivos, a quienes deciden, sino que quedan en estratos más bajos. Y ese tipo de repercusiones mediáticas por ahí hace que las personas que están encargadas de tomar decisiones finales se ocupen específicamente de tratar de solucionar ese problema. Hay varios casos, digamos, de esta época en el que se puede retomar. Por ejemplo, unas chicas que era un matrimonio igualitario, y el tema de su fertilización asistida que les había sido denegada, y que bueno, ahora se encuentran vías de resolución para que le puedan brindar. Cuando tomó Estado público, pudimos articular, o se puede articular de mejor manera, el tipo de prestación que se les va a dar, y otorgarle prestación. Y recuerdo el año pasado otro caso que tomó Estado público, un niño que no podía ir al colegio porque no tenía maestra integradora, digamos, no se le autorizó a la maestra integradora, y la exposición logró, junto con otros medios que se estaban articulando, logró que ese niño pudiera ir a la escuela como un niño normal, digamos. Entonces, ese tipo de situaciones ayudan, aunque a lo mejor la exposición de una persona enferma no sea lo mejor, pero bueno,
es como un recurso desesperado. Porque, digamos, todo esto tenemos que entender además que va acompañado de justificación médica. O sea, hay un médico que estudia el caso, que conoce el paciente, que es el que justifica cuál es la prestación, que va desde medicación, prótesis, cirugías, que tratamientos, que es viable y que le aseguraría una mejor calidad de vida al paciente. Entonces, con esa justificación médica es donde por ahí tienen que hacerse las auditorías, tienen que revisarse, digamos, y no tanto un papel frío y taxativo que se encuentra en el plan médico obligatorio, que es un piso prestacional, digamos. Esa es la diferencia. Hay muchos obreros sociales que lo consideran su única obligación y en realidad es un piso prestacional. Es lo mínimo indispensable que necesita una persona que está afiliada al Sistema Nacional de Salud como cobertura, pero desde ahí para arriba. Final del programa, gracias por habernos acompañado. Nos pueden seguir en redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram. También se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube. Gracias a ustedes que desde distintos puntos de la República Argentina se comunican con nosotros. Nos reencontramos la próxima semana para ser Sujetos de Derecho, una mirada legal sobre temas sociales. Chao. Auspician este programa Colegio de Abogados de Río Cuarto, Gobierno de Córdoba, Municipalidad de Río Cuarto.